Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Puede sentarse. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Bueno, la noche de ayer, aquellos que estuvimos aquí, yo di unas pinceladas de lo que era el mensaje que iba a predicar el día de hoy. Y quiero continuar abundando en ese tema. Dios con nosotros. Y hablar de la encarnación, que es lo que está profetizando Isaías, que nacería un niño. Es hablar del hecho de que Jesús, siendo Dios, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Se despojó de su grandeza, se despojó de su gloria. Y tomó forma de hombre como usted y como yo, para venir a salvar a los hombres. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, a Jesús nadie lo despojó de su gloria. Él mismo se despojó de su gloria. Y dice, tomó forma de siervo. Nadie lo obligó. Él mismo decidió tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El diccionario define la encarnación como la unión de lo que es la naturaleza divina con la humana en la persona del Verbo, que es Jesucristo. ¿Cuántos saben que el Verbo es Jesús? La encarnación viene de una palabra del latín, incarne. Y esa palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso número 14. El Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces quiere decir que Dios, que no tiene principio, no tiene fin, Él es. Dios decidió humillarse, hacerse como siervo, tomar un cuerpo humano, venir en carne a través de una virgen y entonces habitar entre nosotros. En lo que se conoce como la mitología pagana, se encuentra este término de las apariciones o la encarnación, o lo que algunas religiones conocen o practican o creen como la reencarnación. Por ejemplo, lo que es Erebo en la mitología pagana se le conoce como la encarnación de la oscuridad, la encarnación de las tinieblas. Hay religiones como lo es el hinduismo, lo es el budismo, lo es el taoísmo, el shinto. Este tipo de religiones, en su mayoría oriental, son religiones que creen en lo que es la reencarnación. Es decir, ellos creen que ellos van a transmigrar de esta vida y de este cuerpo a una naturaleza más pura, al famoso nirvana en algunos de los casos de estas religiones. Ahora, los cristianos no creemos en la reencarnación. Usted sabe eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Que no creemos en ello. Nosotros creemos en que en la resurrección de los muertos.
Nosotros creemos que Cristo se encarnó, vino a esta tierra, nació a través de una virgen, vino a esta tierra, hizo su ministerio, fue a la cruz, en la cruz llevó el pecado suyo y mío, allí fue enterrado y al tercer día resucitó. La Biblia le llama primicias de los que duermen. ¿Por qué? Porque después de él la misma promesa viene para la iglesia del Señor. Ahora, es importante dejar claro que la palabra encarnación no aparece en la Biblia. Cuando nosotros decimos la encarnación de Cristo, la palabra encarnación no aparece. Pero aparece un equivalente del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego en su mayoría, y es la palabra ensarki. Y esa palabra que significa en carne la hallamos en 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. Mire cómo la Biblia le llama un misterio a lo que está a punto de decir. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, Dios fue manifestado en carne en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, aquel que fue recibido arriba en gloria es el mismo que primero se despojó de su gloria y vino aquí a la tierra para luego regresar a aquella gloria. Bueno, en el pensamiento hebreo la palabra carne tiene un sentido que se identifica igualmente con lo que es la parte inmaterial, el alma humana, y denota el carácter dependiente de la vida de una persona. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús asumió la condición de hombre. Y dice el texto de Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiere decir que el hecho de que Cristo, Dios, viniera a tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío es un acto de autohumillación que Dios está haciendo. Pero ¿por qué Dios lo está haciendo? Ese es el meollo, ese es el secreto. Bueno, lo está haciendo porque si nosotros hubiéramos sido hormiguitas, Jesús hubiera venido en forma de una hormiguita, para que usted me entienda. Pero Jesús, Dios, creó al ser humano y desde que lo puso en el Edén, lo puso con el propósito de tener relación íntima con el ser humano. Pero esa relación se rompe cuando el pecado entra a la humanidad. Y luego viene el deseo de Dios a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, hasta la venida de Cristo Jesús, hasta la encarnación de Cristo Jesús. Vemos en la Biblia Dios queriendo restaurar esa relación con el hombre. Pero sucede que para Dios restaurar la relación con el hombre hay unos estándares que Dios no puede comprometer, pero que el hombre tampoco puede alcanzar. Entonces Dios no puede bajar los estándares. El hombre, para acercarse a Dios, tiene que hacerlo siempre en pureza, en santidad, en rectitud de corazón, y no puede. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace, vamos a solucionar este problema de una vez y para siempre. Yo voy a enviar a mi hijo en forma de siervo, en forma de hombre, para que habite entre ellos y de esa manera usar el cuerpo de mi hijo para el plan de redención y restauración que tengo para toda la humanidad, que es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su derramamiento de sangre. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces yo no quiero que usted celebre el niño que nació en el pesebre, porque a veces en nuestra mente religiosa, el niñito, el niñito nació niño porque tenía que nacer niño, pero ese niño creció, ese niño se hizo hombre, vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, dice la Biblia. Ahora, la encarnación de Jesús es la muestra más excelente, hermano, de lo que es el amor de Dios hacia el hombre. Nadie amó al hombre, ni lo ama, ni lo amará más que Dios.
Quiero ir al primer punto. En la encarnación hay un PowerPoint que se supone que estén pasando. Si alguien me puede ayudar allá atrás, por favor. En la encarnación, Cristo se relaciona plenamente con el hombre pecador. Ahora, mire esto. El hombre está en los brazos del Señor, en su voluntad. El hombre de manera deliberada peca contra Dios, ya no está en el seno de Dios. Y Dios vuelve en busca del hombre y se humilla para buscar al hombre. Es lo que ocurre aquí a veces en nuestros servicios, hermanos. Que en el momento de la adoración pareciera que el cielo tiene que rogarle a usted que adore. Entonces los hermanos que están adorando, ahí adora hermano, adore. Y llega el momento que uno dice, no, ya esto no es ánimo, esto es espiritual. Y pareciera que el Señor tiene que rogarle a la iglesia, por favor, please church, please worship me, please, por favor, adórenme. Y nosotros no comprendemos, porque no tenemos un conocimiento de quién verdaderamente es Dios, de que por el simple hecho de yo abrir mis ojos y despertar en la mañana, yo estoy en su presencia y debo de adorarle y quiero servirle. Pero ¿qué sucede? Venimos a la iglesia, escuchamos algo que no nos gusta y ya nos atribulamos y cerramos el oído y ya Dios no me va a hablar más. Y menos por ese que me causó que yo me sienta como me siento. Así que renuncio a lo que Dios tiene que darme. Hermano, aparte de que eso es peligroso, porque eso es jugar con la salvación. Eso no es de Dios. Pero mira lo que hace Dios. Se encarna para relacionarse con el hombre pecador. Dios no le dice al hombre, límpiate y después te me acercas. No. Dios le dice, tú estás tan sucio que tú no puedes venir a mí, yo voy a ir a ti. Eso es lo que hace el Señor. Eso es teología 101. Y dice el texto de Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, porque el hombre no puede cumplir la ley de Dios, las demandas de la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Porque Él vino en un cuerpo como el tuyo y el mío, pero Él no pecó. Jesús no pecó. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y por esa declaración, el texto de Romanos 8:3 establece, amado, una verdad, pero tan contundente, hermano, que no podemos pasar por alto. Condenó al pecado en la carne. Es decir, la ley exigía que el hombre fuese puro para acercarse a Dios, pero no podía el hombre. Y todos los años, ustedes saben, buscaba el cabrito, buscaba el becerrito y se lo ofrecía al Señor por los pecados del hombre, por los pecados del pueblo, y luego esperar a ver si Dios aceptaba el sacrificio, y todos los años lo mismo, y todos los años lo mismo, y era cubierto el pecado, pero no era borrado. Pero la encarnación de Cristo, de aquel niño que nace en el pesebre, provee ahora aquel no animal, aquel cuerpo perfecto como tú y como yo, que ese sí de una vez y para siempre iba a satisfacer la justicia del Padre. Y cuando Cristo va allí en la cruz y dice consumado, que significa perfeccionado de tal grado que no se le puede añadir nada más, el Padre oye y dice, ahora sí puedo prepararme para recibir sangre de un cuerpo como el de ellos, pero uno que no vivió como ellos, sino que es santo, que es puro, que es perfecto. Ese sacrificio satisface mi justicia, porque yo no puedo bajar mis estándares. Dios no puede bajar sus estándares. Y debido al estado pecaminoso en el cual nos encontrábamos, era imposible, hermanos, para el hombre satisfacer las demandas de la ley de Dios. No podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Por eso era imposible que fuésemos salvos por medio de la ley. Ahora, la única solución tenía que venir de afuera. En nosotros no había solución. Usted sabe que en el hombre no hay nada bueno. Usted sabe que en nuestra justicia la Biblia le llama trapos de inmundicia. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos leen Biblia? 6.
La Biblia establece que la justicia del hombre delante de Dios hiede. Son trapos de inmundicia. Y la única solución es una justicia que no hieda a las narices de Dios. Tenía que ser en el cuerpo de aquel niño que nació, pero que creció. La pregunta es entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que le acabo de explicar. Envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. No, hermano, eso es poderoso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la encarnación de Jesús era necesaria. Porque para que nosotros no fuésemos condenados a una eternidad separados de Dios por el mismo pecado que Jesús en su cuerpo vino a vencer. Ahora mire esto. ¿Quién aquí escogió nacer donde nació? Usted no tiene control de eso. Ahora, si usted hubiera nacido en Uzbekistán, ¿qué fuese usted hoy día? ¿Musulmán? En Irán. Posiblemente nunca hubiera escuchado un mensaje como este. De seguro no comprendería, porque no tendría la iluminación del Espíritu para comprender la Biblia de esta magnitud. Usted no escoge eso, pero usted escoge ahora si usted sirve o vive para Dios o no. Eso es una decisión que tenemos que tomar. Usted decide si le alaba cuando viene a la iglesia. Usted decide si levanta sus brazos o si se queda parado. Usted decide si vive para Dios o si no vive para Dios. Eso le toca a usted. Entonces, Jesús condena el pecado en la carne, aún teniendo la misma naturaleza que teníamos tú y yo. ¿Y qué hizo eso? Eso demostró lo que era vivir una vida santa, una vida perfecta en la carne. Eso lo hizo Jesús. Y entonces la justicia del Padre, que dice, sin derramamiento de sangre no puedo perdonar los pecados del hombre. Cristo dijo, no hay problema, ya no es un becerrito, ya no es una cabrita, ya no es un corderito. Ahora es lo que Juan declaró en el Jordán cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que fue inmolado, degollado. Y en esa sangre pura, santa, limpia, digna, que es mejor que el jabón de cualquier lavador, mejor que el Clorox. En esa sangre usted y yo hoy estamos aquí libres, dando gracias a Dios. Por eso es importante, amado. Sí, gloria a Dios por el niñito, pero yo no adoro un niñito. Bueno. Yo grito no porque esté enojado, usted lo sabe ya. Entonces ahora tenemos a uno que no tiene pecado. Y mira lo maravilloso de esto, hermano. Que como se hizo semejante a nosotros, ahora Él puede tener misericordia de nosotros. Él puede compadecerse, dice la Biblia de nosotros, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. Hermano, lo segundo, 4 puntos que resumen la importancia de la encarnación de Jesús. Número 1, Jesús es el medio máximo de la revelación divina. Esta madrugada, mientras yo estudiaba y oraba, el Señor me decía, y lo tengo por aquí en alguna nota, quizás se lo repito en un ratito, pero el Señor me decía, mucha gente anda queriendo ver revelaciones, y si el Señor me mostrara, y si Dios... Y el Espíritu me decía que miren al Calvario, que miren la tumba vacía, que miren la cruz. Qué mayor revelación, ni qué gloria, ni 8 cuartos, hermano. Esa es la revelación máxima del amor de Dios. Qué mensajito, ni mensajito motivacional que me hagan brincar. Ame a Dios como dice la Biblia. Enamórese de la palabra de Dios. Tome estas historias y recuérdese ahí, véase usted ahí, Cristo en la cruz clavado por ti, mirándote con sus ojos de amor, diciendo, te amo. Aleluya. Usted no necesita que le digan que usted es hermoso, ni que es un campeón. Usted lo que necesita es animarse a leer la palabra de Dios y creerla ahí en su corazón y vivir ahí como usted tiene que vivir, como un hijo de Dios. Igualmente, cuando usted adora todo, hermano,
No podemos estar ahí. No, no, hermano. Usted adora, usted se le da una parte aquí, usted toca, usted canta, hágalo, pero para Dios. Olvídese de si se está allá adora o no adora. Olvídese si salió la nota afuera o si el galillo o el gallo, qué sé yo. Usted siga adorando. Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando hasta que se rompan las cadenas y el espíritu se mueva y los muertos resuciten y los huesos secos cobren vida en el nombre de Jesús. Exalte a Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él es el verbo hecho carne. Juan 1, capítulo 1, verso 1 y verso 14 dice: en el principio era, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Poderoso, hermano. Aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La encarnación de Jesús no significa el principio de Jesús, para nada. Significa el principio de la revelación de Dios entre los hombres. Claro, habían profetas, habían teofanías, habían demostraciones de poder, el fuego, el monte cogía fuego, el agua se dividía, habían patriarcas, hubieron profetas, hubieron jueces, pero en el momento que Dios dijo: no, esto ya no se resuelve con Tilenol. Esto hay que resolverlo de una vez y para siempre. Tengo que enviar a mi hijo a morir por ellos. Por eso es que, hermano, mire, el desánimo en los caminos del Señor llega. Yo no le voy a ser hipócrita, llega. Pero cuando llega, aplique el mensajote de esta mañana. Tápese los oídos ahí, todo ruido. No, tú lo que tienes que hacer, cállese la boca. A mí Dios es el que me tiene que decir lo que vamos a hacer. Ahí, en el nombre de Jesús, Padre, mi familia es tuya. Y comience usted ahí a creerle a Dios y a escuchar a Dios y a escuchar al Espíritu Santo y a leer la palabra y a ayunar y a buscar a Dios en las vigilias de la noche. Y si Dios no le habla, entonces me deja saber a mí para yo dejar de predicar. ¿Qué hace Jesús? Que a través de ese cuerpo, esa encarnación, ahora Jesús puede habitar entre nosotros. Vino aquí a esta tierra. Jesús caminó en Israel. Jesús saludó a la gente. Jesús comió con la gente. Jesús se bañaba. Jesús hacía todo lo que usted y yo hacemos. Se identificó con nosotros. Se hizo como nosotros, pero aunque vivió entre nosotros, no pecó como nosotros. Alábalo. Por eso es que Él es bueno. Hermano, Él es el medio máximo de revelación. Y Él ha dicho que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Imagínese, hermano. Juan capítulo 14, verso 9. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿Qué clase de pregunta? Y le dice: Felipito, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí es donde yo quiero hacer un pequeño hincapié. Yo soy pentecostal. Amén. Habemos, la mayoría somos pentecostales. Yo soy pentecostal. Olvídese los teólogos que dice la Biblia. Teólogos son hombres que hacen 20 cosas y se equivocan. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, yo creo que lo que Jesús hizo en aquellos tiempos lo sigue haciendo hoy. Pero hay algo. Hay un énfasis desmedido. Porque yo le aseguro, si ahorita en la adoración, que había una lucha espiritual aquí en el culto de las 9:30, si ahorita en la adoración se hubiera levantado un muerto o le hubiera crecido una pierna, un cojo, olvídate, eso era la gloria de Dios aquí. Porque tienen que ver para creer. Entonces, por eso es que yo soy pentecostal bíblico. Porque yo creo en señales, prodigios, maravillas, liberación de demonios, bautismo de Espíritu Santo. Todo eso lo creo y lo he visto. Pero ¿y qué cuando eso no sucede en un culto de reunión?
¿Y qué sucede cuando lo único que hace es que se predica la palabra? ¿No estuvo bueno el culto? ¿Tanto tiempo hace que estoy entre ustedes, Felipe, y no me conocen? Porque hay gente que cree que conocer a Dios tiene que ser a través de señales, prodigios, maravillas y señales y milagros. Y no es así, hermano. No es así. Escuche bien, que yo sé que le voy a sacar la caspa teológica a 2 o 3 aquí. Las señales no son para nosotros que creemos. Las señales son para los que no creen. Pero yo creo 16:15 del libro de Marcos, yo creo 28:19 del libro de Mateo. Yo creo que Dios sigue haciendo esas señales y maravillas, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, no será. Yo lo creo al pie de la letra, sin etimología, sin nada, como está escrito ahí, al crudo y sin careta. Así lo creo. Pero, ¿qué pasa cuando eso no está en la iglesia? Que según la Biblia eso nunca ocurrió en la iglesia, eso ocurría afuera, cuando la iglesia hacía y vivía como la iglesia. La iglesia salía afuera y habían señales, prodigios, maravillas, liberación de demonios, cojos sanar. Pero en la Biblia, en el libro de los Hechos, todo eso ocurre fuera. Lo más cerca que está es el cojo de la puerta de la hermosa. Eso es lo más cerca. Y el milagro ocurrió afuera y la manifestación adentro. Porque subió y brincó que daba que no había quien lo parara. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de la gloria de Dios, no podemos ir más allá de la persona de Jesucristo. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces su encarnación fue necesaria, punto número 2, para dar cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. ¿Cuál era el pacto de Dios? Dios dijo, yo no voy a destruir más la tierra con agua, pero cuando usted lee, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham, el patriarca. Había un pacto de Dios en el cual aún nosotros los gentiles íbamos a ser nosotros receptores de ese pacto, de esa misericordia del Señor. La pregunta es, ¿de qué manera fue esencial entonces la encarnación de Jesús? Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 15 al 19 y sea paciente conmigo porque vamos a leer Biblia. Romanos 5, 15, búsquelo. Dice la Biblia, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, punto. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Termino con el verso 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Pastor, pero ¿qué trabalengua es este? Lea la Biblia, hermano. Así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesús, hermano, porque usted y yo no podemos obedecer la ley de Dios. La Biblia dice que el que transgrede un mandamiento es culpable de toda la ley. Ha quebrantado toda la ley. Pregunto, desde que usted se convirtió, ¿quién aquí nunca ha dicho una mentira?
Vamos a ver, para que venga aquí para adorarle. ¿Ah? ¿Quién nunca ha tenido un mal pensamiento? A ver. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que somos culpables? ¿Verdad que hay que hablar las cosas como son? ¿Verdad que necesitamos un Salvador? ¿Verdad que necesitamos un Redentor? ¿Verdad que lo necesitamos? Pues así lo necesita su familia, sus hijos, sus primos, sus cuñados, sus amigos, su vecino, su compañero de trabajo. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe que en el cielo todos nos vamos a llamar justos? Entonces en Adán se echa a perder el pacto. Pero ahora por medio de la encarnación de Cristo, el bebé, el baby Jesus, el que nació en un pesebre, que repito, no se quedó niño. Yo no necesito un niñito Jesús aquí en el cuello cargado. Ahora se ha hecho posible la restauración del pacto. ¿Qué pacto? El que se rompió en Adán, hermanos. Cristo lo vino a restablecer para salvación de todos los hombres. Y la muerte reinó después de la transgresión de Adán. Viene la muerte física y espiritual. Física y espiritual. Porque yo soy de los que creo que cuando Dios creó al hombre, los creó para nunca morir. Esa es mi teología. Pero el pecado trajo la muerte. La paga del pecado, 6:23 Romano, que dice, es, mas el regalo de Dios es, ¿en quién? En Cristo Jesús, en el que nació en el pesebre. Así que solo si Cristo venía en calidad de Dios hombre, sería capaz entonces de mediar y reconciliar a Dios con los hombres. Usted sabe que a Dios no se va a través de rezos y letanías, ni religiones, ni pequé, Dios mío, ni que se dé latigazo, ni que se vaya de rodillas, sí, hermano, porque eso hay que reprenderlo. Eso es idolatría. Jesús dijo, capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre. Así que solamente, dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Lo alcanza a ver? Jesucristo encarnado. Por eso es la doctrina de la encarnación, que el don de sospecha me dice que es una doctrina muy descuidada en la iglesia del siglo XXI. Es tan importante, hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos dado a la tarea de decirle a la gente lo bello que son y lo tremendo que son. Usted es la mamá de Tarzán. Olvídese que usted nadie como usted. Usted es tremendo. Y usted es hermoso y es un campeón. Y olvídese que el mundo entero está mal y tú estás bien. Y nos tragamos ese pescado. Y de momento la palabra del Señor, que es espejo, dice, muchacho, tú estás que tiene unas patas de gallina que te dan la vuelta por atrás. Entonces Jesús viene en cuerpo a morir por nuestros pecados, hermano. Y por medio de su muerte en su cuerpo, lógicamente, en su sacrificio, trae la paz entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, repito por tercera vez, no hay perdón, remisión, no son borrados los pecados. Así que su encarnación, ¿qué hace? Abre el camino al sacrificio de expiación por nuestros pecados. Por eso es que cuando a mí me pisan el callo, en lugar de andar con cara de que me deben y no me pagan, debo de ir a la cruz y decir, Señor, brega conmigo, ayúdame a ser como tú, ayúdame, como dice el proverbista, a pasar por alto la ofensa, porque esa es la honra del hombre. Pero si yo no sé quién es Jesús,
yo no voy a buscar ayuda en Jesús. Voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra, voy a ir al médico que me diga que necesito tomarme 4 Valium y tengo que empeparme. No, hermano, mire. Punto número 3. Hoy nos vamos temprano. Gracias, hermano. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el que nació en un pesebre. Dice, retengamos nuestra profesión, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿a dónde yo voy? ¿Al médico o a Jesús? ¿Al psiquiatra o a Jesús? ¿Al psicólogo o a Jesús? ¿Qué es lo que hace la gente que tiene problemas matrimoniales? Lo primero que busca es un psicólogo. Esos tiempos que la gente iba donde el pastor, no, ya no, porque el pastor sabe de la pata que yo cojeo. El pastor sabe los esqueletos que hay en mi closet. Entonces me voy afuera, porque él me va a decir lo que yo no quiero escuchar. Y el pastor te va a decir, métete a orar y ayunar. Pídete vacaciones en tu trabajo, no seas carnal, métete a ayunar en un hotel con tu esposa y dime si a los 3 días Dios no obró. Dímelo. Entonces yo dejo el evangelio. Enciérrate con tu mujer en un hotel 3 días, enfunchados los dos. Y pongan la Biblia ahí. ¡Pa! Si esto no arregla mi matrimonio, no lo arregla nadie. Pero la gente no hace eso. Ni a la oficina del pastor van. Quizás en otras iglesias sí. ¿Por qué? Porque el pastor que me conoce, porque el buen pastor conoce el estado de sus ovejas. Yo no soy de los que entro por atrás y me salgo por atrás. Me paro allí, saludo, voy a tu casa, te visito, te llamo. Porque quiero ir un día delante del Señor y decir, oveja, oveja, cabrita, oveja, 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 cabrita, oveja, oveja. De las que me diste, ninguna se perdió, Señor. Excepto las cabritas. Sonríase, que eso no es para usted, pero a usted se lo digo. Y solo porque comprendía cuál era nuestra humanidad y comprende, pudo Jesús entonces representarnos ante el Padre como nuestro abogado en defensa de las acusaciones de la ley. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, esto no hubiera sucedido. Es que yo no quiero que usted, hermano, mire, yo celebro la Navidad. Aquí no decimos que los árboles de Navidad son del diablo. Allá el que se crea eso, y yo no voy a discutir por eso, hermano. No, que eso allí, que Jesús era un madero, maldito el que... Hermano, usted crea lo que quiere, hermano. La Biblia no habla del árbol de Navidad. No ande buscando versículos por ahí, no lo menciona. No, que Judas se colgó de un árbol, hermano. Bueno, si Jesús primero no viene y quita el pecado del medio, entonces usted y yo no podíamos nunca jamás tener una relación con Dios. Mire esto, y esto no es chiste, la Biblia dice que antes de Cristo nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Los pastores tenemos obligados. Pero estoy seguro que alguno que otro tiene enemigos que usted se ha buscado y otro que la vida le regala. Usted tiene enemigos. Imagínese, hermano, ser enemigo de Dios.
Ahora, el asunto es que cuando yo era enemigo de Dios, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, cuando actúo como un enemigo de Dios, cuando actúo como un enemigo de la iglesia del Señor, la novia del Señor, la manzanita del ojo, yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Pero eso es ¿por qué? Porque Cristo vino a abrir mis ojos. Y ahora puedo ver. Nadie puede acusar a aquellos a quienes ya Cristo ha hecho libres. A quienes Él ha limpiado con su bendita sangre, hermano. Pero tenemos que recordar que la Navidad, como nos decía Otto en la mañana, no es el iPhone 14. Mire, yo veo padres hasta nerviosos, hermano. Nerviosos porque no pueden darle a sus hijos lo que los hijos quieren. El contraste es que los veo enojados, pero enojados, hermano, porque el pastor dice que sin Biblia no los va a meter al salón de clase. Imagínense, hermano, ¿a dónde vamos a ir así? ¿A quiénes engañamos? Que sin Biblia, que hay mucho jeringa. Imagínense que el pastor te diga, hermano, por favor, tráigale una bendita Biblia al muchacho, porque esto es una iglesia. No le voy a pedir un Corán. Tráigale una Biblia. No le robe a ese niño la salvación. Y lo digo de aquí, lo sostengo, no es un cliché. Si necesita, yo se la compro, hermano. Yo le compro la Biblia que el muchacho quiera. Y de paso, cuando se la dé, le quita el bendito teléfono ese. Porque los salones tampoco aceptamos devices. Wow, qué dogmáticos son en esa iglesia. No, aquí le criamos hijos a Dios, no al diablo. Somos así porque así son las cosas de Dios. Entonces, hermano, Jesús correlacionó con nosotros porque nosotros no podíamos relacionarnos con el Padre. Eso fue la importancia de la encarnación. Por cuanto Jesús comprende nuestra humanidad y conoce que todavía seguimos siendo débiles y somos propensos a caer. ¿Usted lo sabía? El que cree estar firme. ¿Qué hace Jesús? No solamente vine y me encarné y lo salvé. Ahora subo otra vez a la gloria que yo siempre tenía y me quedo ahí entre el Padre y la humanidad, intercediendo continuamente. Continuamente. Usted sabe que usted y yo hacemos trabajar a Jesús. Cada vez que le fallamos, cada vez que pecamos, tiene que Jesús, wow, espérate, Padre, no le metas candela, que yo morí por él. Jesús intercede por nosotros día y noche delante del trono del Señor. No me crea a mí que era la palabra primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa comprensión tiene Jesús por nosotros, que aun siendo como somos, todavía Él está dispuesto a defendernos. Termino con el último punto. La encarnación proporcionó el cuerpo para el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Esto lo cubrí al principio. Jesús experimentó en su cuerpo, no en su mente, el castigo físico, hermano. Pero la pregunta es, ¿lloro cuando veo la pasión de Cristo, pero no lloro cuando peco contra Dios? Algo está mal. Esa película de Mel Gibson tiene 20 años, pero me muerde así. Sí, pero no te hace caer ahí, Señor, perdóname que estoy pelando al hermano. Hermano, yo se lo predico así, yo no me quedo con nada. A mí no me pagan por predicar, ni tampoco predico por dinero. Es importante examinarnos y pensar eso, hermanos. Usted sabe que cada bofetada que le daban, ¡pa! Profetiza si eres hijo de Dios. Esa la merecíamos tú y yo. Cada clavo,
en sus manos y en sus pies, eso lo merecíamos nosotros. La lanza en su costado, ¡fua! Eso la merecíamos nosotros. Y Jesús cargó en su cuerpo los pecados de toda la humanidad, dice la Biblia. Fue molido. No había en él nada para que lo deseáramos. Todo eso, aquel niñito que nació en un pesebre, que creció, se hizo hombre, llevó en su cuerpo el castigo tuyo y mío. Y por cuanto tenía ese cuerpo encarnado, pudo cumplir entonces las escrituras al ser resucitado de entre los muertos. Y dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 11, que Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuánto tienen el Espíritu de Dios? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene promesa de resurrección. Pero todo empezó con la encarnación. De la encarnación a la glorificación. Poderoso, hermano. Y nuestra seguridad de esa promesa, de que un día también nosotros resucitaremos, descansa precisamente en el hecho de que ya Cristo se levantó de los muertos. No es que es una promesa, ya esto es un cumplimiento. Y dice 1 Corintios 15, 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso sí es una promesa, porque todavía no hemos resucitado. ¿Cuántos quieren resucitar? Pues primero tiene que morir. Le fue el gozo a los champions. La muerte de los hijos de Dios no es el final nuestro. Mire, yo conozco gente cristiana que llevan más de lo que tengo yo de vida sirviendo al Señor, que le da un catajo, muchacho, y el diablo le coge la mente y se la emboruja. Me voy a morir, ay, me voy a morir. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Eso es Biblia. El amor de Dios no ha sido perfeccionado en esa persona. Es que el pastor, usted es bien rudo. Es que la palabra es ruda, hermano. Se supone que esto me coja a mí y me haga pedazo. No que me acomode, duérmete niño, duérmete. No, se supone que esto me haga a mí pedazos. La palabra tiene que quebrantarme, romperme, para volver entonces a darme vida. Por eso que no debemos reírnos de los mensajes. Hay gente que se burla, hay un espíritu de burla, se burlan. De aquí yo lo veo todo, hermano. ¿Ves que usted es demasiado pastor? Hermano, Cristo, la iglesia, esto es real. Esto no son cuentos de hadas. Esto es verdad, hermanos. Esto es verdad. Y en los tiempos que estamos viviendo, la misma Biblia dice que muchos apartarán del oído la verdad y se irán tras las fábulas humanas. Cuentos de hombres. Dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que vendrá un espíritu de apostasía que arropará a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El que le entiende. Job entendía muy bien este aspecto de la muerte. Job no andaba con miedo a la muerte. Él sabía que era la antesala de una más grande y más gloriosa vida que tiene el Señor para nosotros. Y gracias a eso pudo Job decir, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Concluyo con estas palabras, vamos a terminar. Mire, la humanidad de Cristo manifestada en su encarnación sirvió entonces como un punto de confirmación de que Él es el Hijo de Dios. Usted sabe que usted le predica a la gente, no, yo no creo que Jesús es Dios. Bueno, pues dime uno que se encarne, que viva, que resucite, que haga milagro, todo eso, que muera y que resucita al tercer día y que ascienda y que la gente lo vea ascender al cielo.
Si usted me consigue uno por ahí, lo adoramos también. Pero solamente uno, Jesucristo. Solamente uno, Jesucristo. Negar la encarnación de Jesús es negar que Dios hizo todo lo posible por darle al hombre la oportunidad de salvación. Él no tenía que venir al mundo. Él vino según 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ha dado a su Hijo unigénito, lo encarnó, lo hizo venir. Esa es verdaderamente el sentido de la Navidad. No son lucecitas, no es fiestecita, no es arroz, no es beber, no es jangueo, no son fiestas. Es entender y temor reverente de que hay un Dios que sí vino a nacer, pero que se hizo hombre, y que en esa humanidad vino a la cruz, y que allí tomó mi pecado y lo llevó allí sobre su cuerpo, y por eso vivo ahora como vivo. Y no como los demás quieren que yo viva. Yo vivo para Dios. Usted quiere caerle mal a la gente, viva para Dios, para que usted vea. Hay gente que no entiende esta locura, hermano. Esta locura que se llama evangelio, no la entienden. De hecho, no pueden, aunque quisieran. Entonces, la encarnación de Jesús se traduce como ese acto concreto, un acto intencional. No es que Jesús venir a encarnarse, no es un plan B. Ay, se me escaparon estos muchachos, déjame ver qué me invento ahora. No, Dios es omnisciente. Desde antes de la fundación desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, ya Él te conoce. Es más, tu papá y tu mamá no habían nacido y ya Él sabía y te había puesto nombre a ti. Entonces, el cuerpo de Cristo es el sustituto. La pregunta es: ¿sustituto por qué, pastor? ¿A quién sustituye? A ti y a mí. Sacrificio vicario, sacrificio sustituto. Imagínese que a la hora de meter preso a un sentenciado, aparezca uno, irrumpa por la corte y diga: no, déjenlo libre a él, métame preso a mí. Es cadena perpetua. Está bien, métame. Disfruta la vida por ahí, muchachos. Eso hizo Cristo por nosotros. Nosotros no estamos aquí porque somos inocentes. Estamos aquí porque somos culpables para con el Padre. Pero ahora la justicia de Cristo nos ha hecho a nosotros nueva criatura. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor si usted cree que Él vino a tomar su lugar y Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar, que era muerte y era sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Esto significa que la encarnación de Jesús es el regalo de Dios para ti y para mí. La pregunta es: ¿habrá alguien aquí que todavía no haya recibido ese regalo? Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ha venido en carne, se encarnó Jesús. Así que usted y yo ya no tenemos condenación. Nosotros celebramos ahora que ese Dios nos ama de una manera tan grande que envió a un sustituto en lugar nuestro. Dejó libre al culpable y metió preso al inocente. Eso hizo el Señor. Por eso la Biblia le llama a Él el justo. Dio la vida por los injustos. Eso es un privilegio hermoso. Mire, disfrute su vida cristiana. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Disfrute. Cuando usted venga a la iglesia,
disfrute su salvación, adore disfrutando esa salvación que Dios le ha regalado, adore disfrutando esa libertad gloriosa que Dios le ha dado, adore, camine disfrutando, aunque esté en tribulación, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque esté enfermo, Jehová ha dicho que por su llaga fui sanado. Aunque esté en necesidad, Él ha dicho que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aunque esté atribulado, Él viene a traer gozo al corazón atribulado. Él viene a levantar y a sacar del muladar a aquellos que están en tribulación. Esa es la vida cristiana. Disfrute al Señor, saboree la vida cristiana, saboree a Cristo, saboree la libertad que el Espíritu te da, aleluya, y vive agradecido. ¿Por qué no levantas tus manitas ahí? Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.